Tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo la clase. Eso quiere decir que no vamos a tener mucho tiempo para preguntas. ¿Está bien? Si quieren, las preguntas las dejamos para el final. ¿Está bien? Así podemos aprovechar toda la clase, todas las diapositivas del PowerPoint. Esta clase tiene que ver más que nada con los valores que el judaísmo contribuyó a la sociedad moderna, que la sociedad moderna a veces no se da cuenta. ¿Está bien? Les voy a contar un cuentito, empiezo con un cuentito interesante. Dice así: sucedió una vez, es una fábula, ¿está bien? ¿Saben lo que una fábula no necesariamente quiere decir que todo lo que se dice es exactamente así? Sucedió una vez que la gente de la tribu notó que sus vacas producían menos leche que antes y no se explicaban el motivo. Un joven se ofreció a velar toda la noche, a quedarse toda la noche despierto, se ve que era Ollana Rabá o algo, y ver qué era lo que estaba pasando. Después de varias horas de esperar en la oscuridad, oculto detrás de un arbusto, vio algo extraordinario. Una joven de notable belleza bajaba del cielo montada en un rayo de luna. El hombre no podía creer lo que estaba viendo. A la noche siguiente puso una trampa en el prado de las vacas, y cuando vino la doncella a ordeñar las vacas, él accionó la trampa y la atrapó. ¿Quién eres?, le preguntó. Ella le explicó que era una doncella celestial, miembro de una tribu que vivía en el cielo y que no tenían con qué alimentarse, de modo que le habían encomendado a ella que bajara a la tierra de noche y recogiera comida para toda su gente. Le rogó que la liberara de la red, y a cambio ella haría lo que él le pidiera. Como era tan bella, el hombre respondió que la liberaría solo si ella accedía a casarse con él. Me casaré contigo, dijo la doncella, pero debes dejarme ir a mi casa 3 días a prepararme. Después volveré y seré tu esposa. Él estuvo de acuerdo. 3 días después, la doncella regresó portando una caja grande. Seré tu esposa y te haré muy feliz, le dijo la joven, pero debes prometerme que pase lo que pase, nunca mirarás lo que hay dentro de esta caja. Durante varias semanas fueron muy felices juntos, hasta que un día, mientras que su esposa estaba ausente, el hombre fue dominado por la curiosidad y abrió la caja, pero para su sorpresa no había nada dentro de la caja. Cuando la mujer regresó, vio que su marido la miraba con una mirada extraña y ella le dijo: ¿has mirado dentro de la caja?, ¿verdad? Pues bien, ya no puedo seguir viviendo contigo. ¿Por qué?, preguntó el hombre. ¿Qué hay de terrible en que haya mirado el interior de una caja vacía?, le dice ella. No te abandono porque hayas abierto la caja. De todos modos supuse que lo harías. Te abandono porque dijiste que estaba vacía. No lo está. Ella está llena de cielo. Contiene la luz, el aire, los aromas de mi casa en el cielo. Cuando volví allá por última vez, llené la caja con todo lo que había de más precioso para recordar siempre de dónde provengo. ¿Cómo puedo ser tu esposa si lo que para mí es más precioso, para ti es vacío y no tiene sentido? Muy bien. A veces, Am Israel, dentro de todos los pueblos, parecemos algo parecido como esta doncella celestial. No somos muy comprendidos, nuestras costumbres y alajot o leyes y mitzvot pueden parecer muy extrañas. ¿Está bien? Pero lo que quiero que veamos juntos ahora es que muchas veces, sin que se den cuenta, los valores de la sociedad occidental, como los conocemos, muchas veces provienen del judaísmo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Se les preguntó a distintas civilizaciones, las más avanzadas, entre la población universitaria, que hagan una lista de los 6 valores
que consideran que eran más importantes dentro de la sociedad occidental. Uno de ellos fue el valor de la vida. Respetar la vida, no se le puede quitar la vida sino más a una persona. Antes mataban a las personas como nada. En la sociedad occidental, no. El valor de la vida, los derechos humanos tienen prioridad. No se puede matar a una persona. Otro valor, el valor de la paz mundial. La armonía, la paz mundial. Otro valor, la justicia. ¿Está bien? No porque alguien tenga más dinero pueda hacer lo que quiera y aprovecharse de otras personas pobres. Otro, el valor de la educación. Todo el mundo tiene derecho a acceder a una educación, a poder avanzarse, a luchar contra el analfabetismo. ¿Está bien? Otro valor, el valor de la familia, como célula básica de toda sociedad. Y entonces así ahora tenemos el último de los 6 valores, que es una responsabilidad social. Tenemos una responsabilidad de ayudarnos uno a otro y entre todos hacer que el mundo sea un lugar estable. No puedo contaminar, por más que esté en mi casa, no me importa. Yo estoy prendiendo mi fuego en mi casa y estoy contaminando el aire. Bueno, pero ¿qué te molesta vos? No es en tu casa, es en mi casa. No, pero tenemos una responsabilidad social entre todos. También tenemos una responsabilidad de ayudar al que no tiene. Bueno, acá ahora sí tenemos los 6 valores entonces que estos jóvenes universitarios de las universidades más famosas de Estados Unidos, de Europa, plantearon como los valores básicos de la sociedad occidental. Ahora lo que vamos a hacer juntos es un juego de tratar de ver estos valores tal y como los conocemos nosotros hoy en día, de dónde provienen esos valores, tal y como los conocemos hoy en día. ¿Está bien? Veamos el primero de estos valores. O sea, normalmente la sociedad occidental, sus pilares están basados en la sociedad, en los valores de las sociedades greco-romanas, ¿está bien? Los valores filosóficos de Grecia, de Roma, y un poquitito también tenemos algunas influencias de otros grandes imperios de la antigüedad. Muy bien, veamos el valor de la vida. ¿Qué es lo que estas sociedades, la sociedad greco-romana, o egipcia, o azteca, o lo que sea, opinaban acerca de este valor? El infanticidio era, por ejemplo, se han descubierto varios relieves en la Edad de Hierro, representada una sacerdotisa sacrificando un niño. O un cuarto de baño descubierto aquí en Ashkelon, y encontraron restos de casi huesos de 100 infantes asesinados poco después del nacimiento. Fueron encontrados este cuarto de baño romano. Los antiguos griegos y romanos consideraban el infanticidio especialmente a través del abandono y exposición a los... O sea, una vez que nacía lo dejaban ahí y ya, se iban. La forma más efectiva de control de natalidad. ¿Está bien? Las que quieran tienen, debajo de cada una de las citas, está de dónde está tomado. ¿Está bien? Aristóteles. Debe existir una ley que diga que ningún niño imperfecto o lisiado debe ser criado. Y para evitar un exceso de población, algunos niños, aunque sean sanos, deben ser eliminados, porque un límite debe ser fijado para la población del Estado. Superpoblación, ¿cierto? Miren lo que un soldado le escribe a su esposa. Es un soldado romano que está luchando en la legión extranjera y su esposa está en Roma o en algún lugar del Imperio Romano. Dice: debes saber que aún estoy en Alejandría. Te pido que cuides a nuestro pequeño bebé y tan pronto como yo reciba mi salario te lo enviaré. Como la esposa estaba embarazada, se ve. Dice: si llegas a dar a luz antes de que yo regrese a casa, si es un varón, quédate con él. Si es una niña, bótala. O sea, abandonará, deshazte de ella. Mire con qué naturalidad se lo dice, se lo manda una carta a su esposa. Como ven, estos valores, el valor de la vida que tenemos hoy en día, dista mucho de eso, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto. Obviamente, aparentemente, no provienen de estas fuentes. ¿Está bien? Veamos no solamente
del Imperio Romano, también allí en América, también en las sociedades anteriores era lo más normal sacrificar humanos que no hicieron nada, pero solamente para aplacar la ira de los dioses o cosas por el estilo. ¿Está bien? Los incas, los aztecas, bueno, hay muchos ejemplos, como les digo, todo esto lo voy a pasar rápido porque si no, no vamos a terminar. Hoy en día aún hay ciertos deportes que realmente son muy agresivos y que dañan mucho también a los deportistas. Pero aparentemente la gente, en su afán de divertirse, lo ve bien y lo aplaude, a pesar de que está viendo que mucha agresión y mucho daño que le hacen a otra persona, como antes en otra época a lo mejor era el Imperio Romano, en el famoso anfiteatro, en el Coliseo. Lo que iba la gente a ver ahí es ver cómo mataban, cómo se mataban, como un león devoraba a una persona, o como dos gladiadores luchaban hasta que uno matase al otro, pero todo era justificado si era para divertir al público. Veamos el otro valor, paz mundial, dijimos, ¿verdad? Muy bien, veamos lo que hoy en día tenemos muchísimos movimientos a favor, pro paz y manifestaciones que se hacen, pero vamos a ver, por ejemplo, qué se pensaba en la antigüedad sobre este valor. Muchos dicen que a veces la historia de la humanidad uno la puede resumir con la historia de las guerras, de guerra en guerra, ¿está bien? Veamos. Inmediatamente hay muchas obras de arte que reflejan más que nada lo que eran las guerras, donde una vez que se entraba en la guerra era destruir todo, violar a las mujeres impunemente sin que nadie diga nada, ¿está bien? Era lo que se imponía, la ley de la selva. Aquel que tenía más fuerza se imponía. ¿Y cómo demuestra la fuerza? Atacándolo y destruyéndolo hasta que se someta, se rinda. Ahora sos mi esclavo. O sea, hasta era normal que los reyes saliesen a la guerra sin motivo. Es la época de la guerra, llegaba la primavera, era como, no sé, como si fuera algo deportivo. ¿Está bien? Un superclásico de fútbol, a ver quién gana. ¿Está bien? La famosa Ilíada griega, miren lo que dice. La guerra, por lo tanto, es para el poeta la principal preocupación de los hombres desde su juventud hasta la vejez. Pero él la menciona como la flor especial de la juventud. La glorificación de la guerra, el glamour y la gloria de la batalla fueron los temas de los escritos y las pinturas más finas en la época griega. ¿Está bien? No porque, bueno, relatan la historia, sino al contrario, como dándole un valor importantísimo. El luchador que desde su nacimiento se prepara para luchar, para guerrear. En vez de decir, no, al contrario, tiene que ser una persona preparada para la paz. A veces sí, nos queda otra alternativa que defendernos, pero no como un objetivo desde el vamos, ir a luchar. ¿Está bien? Hubo una época que existió la paz romana. ¿Cuándo existió la paz romana? Una vez que Roma conquistó a todos los pueblos de alrededor, ahora hay paz. Si se rebelaban, se acabó. Muy bien. Veamos qué pasa con el valor de la justicia. Ustedes saben que lo que era el sistema feudal. El sistema feudal era que unos pocos eran los terratenientes, los señores poderosos que dominaban grandes extensiones de tierra, y la mayoría de la gente eran sus trabajadores que trabajaban por comida y por protección. ¿Está bien? Porque si no venía otro y los despojaban de todo lo que tenían y se iban y se acabó. Este sistema feudal estaba basada en algo como lo que les acabo de decir, la ley del oro. ¿Qué quiere decir la ley del oro? Aquel que tiene el oro define las leyes. No es un sistema de justicia independiente, sino que es completamente dependiente de quién es el que está a cargo ahora, quién es el que tiene poder. Él impone las leyes. Hasta ahora, bueno, habían leyes que eran así, no, a partir de ahora no. Ahora yo digo que es distinto.
¿Por qué? Porque tiene más plata. Entonces a partir de ahora él dice que tiene que ser así, o que esto es justo, o que esto es injusto, o que cosas tan tremendas como que cualquier mujer antes de casarse primero tenía que pasar por él. ¿Por qué? Pero eso no es justo. ¿Cómo? ¿Quién dice que no es justo? Yo soy el que digo la justicia. Y eso es justicia. Yo soy el Señor, yo soy el amo acá. ¿Está bien? Y así los distintos reyes o emperadores se constituían en casi semidioses o dioses, que ellos dictaminaban todo, cómo debía ser la vida de las personas. Está bien que estaban bajo su cargo. Y aquel que se rebelase, pena de muerte. ¿Está bien? Es verdad que los griegos legaron la famosa idea de democracia, que quiere decir que es el pueblo el que domina, pero hay un detalle que tenemos que saber. Democracia, los griegos solamente podían votar ¿quiénes? Los ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? No toda la gente era ciudadana. No. Solamente, claro, muy bien, los que estaban en un estrato social muy elevado. En otras palabras, en Grecia, más que una democracia, existía una oligarquía, que eran aquellos que estaban en un poder muy alto, ellos elegían. Es verdad que elegían ellos. Era un poquito más positivo que a lo mejor un tirano que se imponga porque él quería. ¿Está bien? Pero estaba muy lejos de ser una democracia tal como la conocemos hoy, de que todo el mundo puede elegir estar en... o sea, no hay una igualdad, una justicia de que todos somos iguales ante la ley y con los mismos derechos. No, exactamente, no existía ese concepto. Pero entonces nadie se preocupaba porque había desigualdad. Lo sufrían todos. El hecho de que no se preocupaban no quiere decir que no lo sufrían. Sí que lo sentían, depende de quiénes eran. Si vos eras una campesina y vos veías cómo ultrajaban a tu familia, a las mujeres, a los hombres los despojaban a lo mejor del trabajo del campo, de lo que sea, lo sufrirías seguro. No decías nada porque sabías que no tenías a quién recurrir. ¿A quién voy a recurrir? ¿Al juez? Si el juez está con ellos. ¿Al rey? El rey me va a mandar a matar. ¿Qué tengo que hacer? Callarme y sufrir. Nada más. Los griegos distinguían fuertemente entre distintos tipos de personas y pensaban lo que acabamos de decir. Que era apropiado tratarlas diferentemente. O sea, es lo más normal. Sí, hay diferencia. ¿Quién dijo esto de todos iguales? No es así. Ellos aprobaron esta iniquidad en nombre de la justicia. Una aprobación que, en conjunto con Aristóteles, incluía una justificación para la esclavitud. Solo aquellos hombres que eran ciudadanos y tenían ciertas características. Por debajo de ellos, se sobreentendía, estaban todas las mujeres, pero también los granjeros, los obreros, mecánicos, hombres libres y esclavos y extranjeros. Que ellos no contaban. Muy bien. Como ven, era una justicia no tan imparcial. ¿Qué pasaba con el tema de la educación? Como dijimos en el sistema feudal, la gente tenía que trabajar para mantenerse, aún desde tierna edad. Por lo tanto, el 99% eran analfabetos. Y esto no era meramente porque, bueno, no disponían de tiempo, les convenía. ¿Por qué? La mayoría de los reyes o terratenientes eran conscientes de que un pueblo que estaba bien informado iban a empezar revoluciones. En la mayoría de los lugares, chicas, ¿saben dónde empiezan las grandes revoluciones? ¿En dónde? En las universidades. Los estudiantes. Los estudiantes son el combustible de una revolución. ¿Por qué? Porque saben, son instruidos, saben que esto no es justo, que esto no se puede hacer, que eso está mal, y tienen ideales y luchan por sus ideales. Mientras que si son ignorantes, no se enteran, no saben. Por lo tanto, era muy importante mantenerlos analfabetos. Y solo
Algunos elegidos tenían acceso a la educación, pero la mayoría no. Dejarlos así ignorantes, que no sepan, que dependan nada más de nosotros. Nosotros le vamos a leer los libros que nos interesen leerle, de que sí, que esto es normal, que así se vive, que la esclavitud y esa es tu felicidad. ¿Está bien? No puedo dejarlo que él lea otros libros y que se inspire y que quiera entonces exija otro trato o otro sistema. La cultura escrita en la antigüedad estaba fundamentalmente restringida a una minoría privilegiada. Debería ser obvio que en Grecia y aún en mayor magnitud en el Imperio Romano, el analfabetismo de las masas contribuyó a la estabilidad del orden político. Las molestias causadas por el esparcimiento de la alfabetización, por otro lado, han sido numerosas y variadas. Los griegos y los romanos hubiesen llegado a ser pueblos muy diferentes de haber alcanzado la alfabetización de las masas. Muy bien. Veamos qué pasa con el valor de la familia. ¿Está bien? En la antigüedad, en la mayoría de las sociedades griegas, se van a sorprender, pero miren, por ejemplo, lo que dice Platón. Por mi parte, o sea, no estaba, si bien existía el matrimonio, no estaba muy considerado como una base, como una sociedad y con una mujer y una esposa y tener hijos y educarlos, no. Por mi parte, no sé cómo expresar que no hay mejor bendición para un hombre en su temprana juventud que un amante, no dice una, un, y no es un error. Un amante honorable. Si de alguna manera pudiéramos lograr una ciudad o un ejército compuesto de amantes y sus favoritos, o sea, con parejas de hombres, no podría haber mejores ciudadanos para su país. Ningún hombre es tan frío como para que la propia influencia del amor no lo pueda inspirar e igualar al valiente innato. O sea, si van a estar luchando juntos los dos hombres, pareja, se van a ayudar muchísimo para que uno de los dos no caiga, va a defenderse y el ejército va a ser muy poderoso. Por lo tanto, va a ser muy difícil formar una familia. Hoy en día a lo mejor usted va a decir, bueno, existe fecundación y todo, pero en esa época no existía eso, chicas. Si el hombre no se casaba con una mujer, no podía existir una familia. Miren un poeta griego lo que expone. El matrimonio le trae al hombre solo dos días felices. El día que lleva a su novia a la alcoba y el día que la lleva a la tumba. Eso es lo que pensaban de las parejas. El Foro Romano, uno de los motivos por el cual desaparece el Imperio Romano, ¿saben cuál es? Porque ya no tienen más ciudadanos, no tienen los soldados, ya no eran ciudadanos romanos, eran mercenarios. Porque la población romana fue bajando cada vez menos, como pasa hoy en Europa casi, donde el promedio de natalidad es como una pirámide invertida, ¿está bien? Donde el promedio de natalidad es menor que el de los padres, o sea, menos gente casi no se casan, muchos no se casan, y los que se casan tienen un solo hijo. Un hijo y una mascota o algo por el estilo. Entonces, la población nunca crece. Y al no crecer, decrece, tienen menos ciudadanos, vienen de afuera y van a sobrepoblar el continente, o lo que sea, como está pasando casi hoy en día. Que Europa no sabe cómo hacer para contrarrestar una superpoblación musulmana que está teniendo Europa. Y no saben cómo, porque la población europea está bajando cada vez más, porque hay baja natalidad. Y vienen más musulmanes y que tienen muchos más hijos, que están desequilibrando ese equilibrio que había en Europa. Muy bien. Veamos qué pasa con el valor de la responsabilidad social. Hoy en día existen, como les dije, muchísimas organizaciones destinadas a ayudarse mutuamente. Pero miren, por ejemplo, en la antigüedad lo que pensaban. Gengis Khan. La felicidad más grande es eliminar a tus enemigos, perseguirlos, robarles sus riquezas, ver a sus seres queridos bañados en lágrimas, abrazar en tus regazos a sus mujeres y a sus hijas. Miren la cosa, o sea, si llegabase a haber supuestamente, digamos, un desastre natural en un pueblo, un terremoto, ¿está bien? Y nos mandan esa información, aunque o sea,
¿qué es lo que haría el rey inmediatamente? Aprovecharía esa situación para invadirlos, porque es un momento de debilidad ahora de ellos. Los puedo invadir y quedarme con ellos. ¿Está bien? Hoy en día, aún en Irán, hace unos años hubo un terremoto, Israel ofreció ayuda. Ofreció enviar los perros que saben olfatear entre las ruinas para ver si hay sobrevivientes y cosas por el estilo. No dijo, bueno, ahora aprovechemos, es un momento de debilidad de Irán. Están choqueados, están... cada uno tiraba o tira para su lado en aquella... Veamos ahora qué opina el judaísmo acerca de estos valores, ¿está bien? Una manera de resumir 4.000 años de historia judía es preguntarnos qué hubiese pasado con la raza humana si Abraham no hubiera sido un hombre de gran sagacidad, si él se hubiese quedado en Ur Kasdim y hubiese guardado todos sus conocimientos para él mismo y ningún pueblo judío hubiese surgido. Ciertamente el mundo sin los judíos hubiese sido un lugar radicalmente diferente. La humanidad podría haber llegado eventualmente a todas las visiones judías, pero no podemos estar seguros que a lo mejor sí, a lo mejor no. Todos los grandes descubrimientos conceptuales del intelecto humano parecen obvios e inevitables una vez que ya fueron revelados, pero requieren de un gran genio especial para formularlos por primera vez. Los judíos tuvieron ese regalo. Paul Johnson es un historiador. A ellos les debemos la idea de la igualdad ante la ley, tanto la ley divina como la humana, de la santidad de la vida, de la dignidad del ser humano, de conciencia individual y así también de la redención personal, de la conciencia colectiva y de la responsabilidad social, Gemilut Hasadim, de la paz como un ideal abstracto y el amor como la fuente, los fundamentos de la justicia y muchas otras cosas que constituyen la base moral de la mente humana. Sin los judíos hubiese sido un lugar mucho más vacío. Por sobre todo, los judíos nos enseñaron cómo racionalizar lo desconocido. El resultado fue el monoteísmo y las tres grandes religiones que lo profesan. Está casi más allá de nuestra capacidad de imaginar el precio que el mundo hubiese pagado si ellos no hubiesen existido. Veamos qué es lo que dice el judaísmo acerca del valor de la vida. El sexto de los 10 mandamientos: no asesinarás. ¿Está bien? Aquel que salva una vida, dice el Talmud Sanedrín, es como si salvase un mundo entero. ¿Está bien? Ahí tienen Sanedrín 37a. Bamidbar Rabayo, mirás, uy, se me fue. La paz es invaluable porque el nombre de Dios es Shalom también. La Sagrada Torah fue entregada al hombre para establecer la paz. Midrash Tanjumá. La Torah es llamada paz, como está escrito, sus caminos son caminos placenteros y todos de la Gea de Argenoa, Bejol Netibotea Shalom. Y de él solía decir: sé de los discípulos de Aarón, persigue la paz y ama la paz. ¿Qué hago? O sé Shalom mi mamá, voy a hacer Shalom Aleno, va con la de Israel. ¿Está bien? Miren lo que dice Maimónides, Rambam. Los sabios y profetas no esperaban la era mesiánica para poder gobernar el mundo entero ni para subyugar las naciones, sino para ser libres con el objetivo de buscar la Torá y su sabiduría. Para entonces no habrá más hambre ni guerra y no existirán celos ni lucha. Todo el mundo estará completamente ocupado en adquirir el conocimiento de Dios, como está escrito: el mundo estará lleno del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el lecho marino. ¿Está bien? No, porque bueno, va a haber paz una vez que ya conquistemos todo. ¿Está bien? En el muro de las Naciones Unidas hay un pasuk de Ishayahu: y destruirán sus espadas y las convertirán en palas y sus sables en podadoras. No levantará un pueblo sobre otro su espada, ni tampoco se entrenarán más para la guerra. Eso que está en el muro ahí de las Naciones Unidas, como si fuera un dicho de la humanidad, es un pasuk yudí. ¿Está bien? Veamos acerca de la justicia. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Ustedes saben que en la Torá no hay una letra de más. Y si hay una letra de más, ya los jajamim me están preguntando ¿por qué puso esa letra? Imagínense una palabra de más. ¿Para qué la Torá me va a decir Tzedek, Tzedek, Tirdof? Justicia, justicia, perseguirás. Hubiera entendido también si me dice justicia, perseguirás, ¿no? 2 veces. Miren el valor que la Torá le da a la justicia.
¿Está bien? No harás iniquidad en el juicio, no favorecerás al pobre, ni mostrarás diferencia para con el grande. Con igualdad juzgará tu prójimo. En Baikra. No solamente es normal que uno a lo mejor tienda a querer defender al pobre, pero la Torah dice no solamente defender al pobre, también al que es rico. Hasta el punto tal, el rey David también una vez le pasó. Un pobre frente a un rico, el rico le exigía al pobre una deuda que le tenía que pagar, y al rey David no le quedó otra que tener que fallar a favor del rico, en contra del pobre. Dijo, yo te entiendo. Y el pobre dice, pero no voy a tener cómo pagarlo esto. Y el rey David dice, una cosa es la justicia es esta. Él tiene razón, vos se lo tenés que pagar. Hasta aquí la justicia. Después el rey David, él le dio la plata al pobre para que le pague. Eso es otra cosa, pero no puedo torcer la justicia porque sería ser injusto con la persona rica también. ¿Me explico? Muy bien. A diferencia de lo que hacían otros emperadores, donde ellos imponían su voluntad. ¿Está bien? Y será que, miren, los demás emperadores se creían dioses y ellos hacían las leyes. ¿Está bien? Miren lo que dice la Torá. En Devarim, en Bemidbar, Devarim, capítulo 17. Y será que al sentarse el rey sobre el trono de su reino, deberá escribirse una copia de esta Torá, y ella estará con él siempre, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a venerar a Dios, para cuidar todas las palabras de Torá y estas leyes para cumplirlas. El rey es el que, número uno, tiene que cumplir todo lo que dice la Torá. No es que él hace lo que le conviene. Él es el número uno. Vieron, nosotros cuando hacemos tefilá, hay 4 veces que tenemos que posternarnos un poquitito. Al principio y al final de la primera verajá, y al principio y al final de la verajá de Modim Anachnulach o Baruch Atah Hashem Atov Shimcha Ulchana Herodo. El rey, toda la tefilá, tiene que estar posternado ante Dios. Toda la tefilá. Imagínate dolor de espalda que le va a quedar. ¿Está bien? Pero toda la tefilá. ¿Por qué? Tiene que ser consciente que él, a pesar de ser el rey, él está por debajo de Dios. Y tiene que cumplir todas las leyes que Dios le impone. ¿Está bien? El Sanedrín, por ejemplo, si el rey quería salir a la guerra, tenía que tener permiso del Sanedrín. Si el Sanedrín lo autorizaba, no podía salir a la guerra. ¿Está bien? Y el Sanedrín, el que nombraba también a los reyes, o un Naví. Veamos qué pasa con el tema de la educación. Si existiría un 11º mandamiento, para la Sidi Shemami sería que tenés que ir a la universidad. Pero miren lo que dice, por ejemplo, Rambam en Mishneh Torah. Instaura maestros para cada país, provincia y ciudad. Cualquier ciudad que no tenga una escuela, excomulga a las personas de esa jerem, a esa gente. ¿Está bien? A toda la ciudad, hasta que obtengan maestros para sus niños. Si no lo hacen, esa ciudad debe ser destruida, puesto que el mundo existe solo por el aliento de los niños estudiando. Miren el valor que la Torá le da a la sabiduría, a la enseñanza, hasta el punto tal que toda la ciudad puede llegar a ser destruida si no se ocupan de educar a los niños. ¿Está bien? Un judío, miren lo que dice, esto es una persona no judía, Un judío, no obstante, lo pobre que pueda hacer, si, aunque tuviese 10 hijos, a todos los pondría a estudiar. No para sacar provecho de ello como hacemos los cristianos, sino para entender la ley de Dios. Y no solo a sus hijos, sino también a sus hijas. O sea, él se asombra. Miren lo que hace, aunque tenga 10 hijos, él los pone a estudiar a todos. A los varones y a las mujeres también. En Estados Unidos se hizo un censo una vez sobre el tema del analfabetismo. Y superó más del 50% en Estados Unidos era analfabeto. Había un solo lugar que rompía esta regla, era la isla de Ellis. La isla de Ellis era el lugar donde los estadounidenses recibían a los judíos que venían de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, los confinaban ahí, en la isla de Ellis al principio,
Y en esa isla de Elis, el nivel de analfabetismo no superaba el 30%. ¿Está bien? La gran mayoría de la población eran judíos. Y gracias a ellos, ¡pum!, cambió. No existía tanto analfabetismo entre el pueblo judío. El valor de la familia. Miren lo que dice Bereshit, es sabido, ¿está bien? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Y por lo tanto, mira lo que dice también Rambam. Por lo tanto, nuestros rabinos decretaron que el hombre debe honrar a su mujer más que a sí mismo y amarla tanto como se ama a sí mismo. ¿Se acuerdan lo que el griego decía, ¿no? Que el hombre salía con su esposa el día que la va a enterrar. La naturaleza del hombre indisciplinada permitirá que el sexo domine su vida y la vida de la sociedad. Cuando el judaísmo pidió que toda actividad sexual sea canalizada dentro del matrimonio, como cambió el mundo. No es exagerado decir que la prohibición de la Torá sobre las relaciones extramaritales hizo posible la creación de la civilización occidental. Las sociedades que no pusieron límites a su sexualidad se estancaron en su desarrollo. La subsecuente dominación del mundo occidental puede en gran medida ser atribuida a la revolución sexual iniciada por el judaísmo y luego llevado a cabo por el cristianismo. Veamos acerca de Gemilut Hasadim, responsabilidad social. Existen solamente en Estados Unidos más de 1.300 organizaciones de Gemilut Hasadim. Solamente en Estados Unidos, ¿está bien? Y de las más grandes, manejan el presupuesto casi cercano a 1/3 de lo que es el presupuesto de Estados Unidos, que son varios trillones de dólares. ¿Está bien? Estos fondos, si los juntamos todos, llegan casi a 1/3 de lo que sería el presupuesto de Estados Unidos. Lota amod al dam reja, dice la Torah. No puedes permanecer indiferente ante el sufrimiento de tu prójimo. Beaptal rajacamoja, amar a tu prójimo como a ti mismo. La ayuda social no solamente es en los lugares comunes, sino también van a ver que hay Yudim yendo a las cárceles, yendo a lugares, haciendo cocinas para gente que no tiene lo que comer. La Biblia ha sido la carta magna del pobre y el oprimido. En los tiempos modernos, ningún Estado ha tenido una constitución en la cual los intereses de las personas hayan sido tan tomados en cuenta, en las cuales las obligaciones de los gobernantes hayan sido mucho más que sus privilegios, como aquella redactada por el pueblo de Israel en Deuteronomio y Levítico. En ninguna otra parte se ha establecido tan fuertemente la verdad fundamental que el bienestar del Estado depende a largo plazo de la rectitud de sus ciudadanos. Sería imposible mencionar cualquier otro pueblo, incluso de épocas muy posteriores, cuya ley y constitución incorporen una idea tan noble como la ley civil hebrea, o cualquier pueblo cuya historia muestre la existencia de instituciones políticas tan esencialmente justas, libres y humanas. Todo esto son personas no judías, historiadores, sociólogos. Nosotros los gentiles debemos nuestra vida al pueblo de Israel. Es Israel quien al darnos las leyes divinas ha puesto los fundamentos de la libertad. Es Israel quien ha tenido las primeras instituciones libres que el mundo haya visto. Cuando a veces nuestro propio prejuicio no cristiano se enciende en contra del pueblo judío, recordemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos, después de a Dios, a lo que el judaísmo nos ha dado. Fíjense entonces estos conceptos que acabamos de ver, qué es lo que opina el judaísmo, y ahora pensemos, esos conceptos se parecen más a los conceptos que tenía la sociedad greco-romana o a los conceptos que tenía o que tiene el judaísmo. Obviamente son mucho más parecidos, o casi a veces hasta no llegan al nivel de lo que el judaísmo exige en cuanto a estos valores. Y la sociedad los adoptó casi sin darse cuenta que en realidad se asemejan más a los judíos o no. Como ven, muchos historiadores o sociólogos sí lo reconocen. Pertenece mucho más al judaísmo que a la
sociedad greco-romana de donde decimos nosotros provenir. Y para ir terminando, todo esto se debe básicamente a un monoteísmo ético. ¿Por qué? En la antigüedad, el hecho del politeísmo lo que me da es la capacidad de hacer lo que se me da la gana. ¿Por qué? Porque si existe un solo Dios ético, entonces todos tenemos que rendir cuentas ante Él. Pero si existen muchos dioses, bueno, tú tienes ese Dios y te parece que tiene que ser como yo tengo otro Dios, que para mi Dios es distinto. Si yo me gusta beber vino y estar todo el tiempo borracho y tú eres una persona ética que me vas a estar viniendo a decir que está mal estar borracho todo el tiempo, yo te voy a decir, no, yo soy un devoto del dios Dionisio, era el dios del vino griego. Y si soy una persona muy violenta, yo voy a decir, bueno, vos porque sos devota de otro dios, pero yo soy devoto del dios Marte, que era el dios de la guerra. Y cosas por el estilo. Entonces cada uno podía justificar su manera de ser sin tener que cambiar. Pero cuando surge Abraham y habla de un solo Dios, ahí ya todos somos iguales. Ya no podés justificar diciendo que yo soy un devoto de otro Dios. Voy a saltear esto rápido. Esto también es importante. Fue dicho por un presidente de Estados Unidos, John Adams. Insistiré que los obreros han hecho más para civilizar al hombre que cualquier otra nación. Si yo fuera un ateo y creyera en un destino ciego y eterno, aún creería que el destino ha ordenado que los judíos sean un instrumento esencial para civilizar las naciones. Si yo fuera un ateo de otra secta, aún creería que la suerte ha ordenado a los judíos preservar y propagar toda la humanidad la doctrina de un supremo, inteligente, sabio, todopoderoso, soberano del universo, el cual, yo creo, es el principio esencial de toda moralidad y en consecuencia de toda civilización. Ellos, o sea los judíos, son la nación más gloriosa que ha habitado la tierra. Los romanos y su imperio fueron solo un pequeño ornamento en comparación con los judíos. Los judíos han entregado religión a 3/4 partes del globo y han influenciado más a los sucesos de la humanidad de mejor y feliz manera que cualquier otra nación antigua o moderna. O sea, no es una persona ignorante. ¿Está un presidente de Estados Unidos tiene cultura general, conoce otros pueblos. El pueblo de Israel fuimos el pueblo elegido, pero elegido no quiere decir, tengo un estatus más alto. Tenemos una mayor responsabilidad. ¿Está bien? Fíjense cómo está dividida la población mundial. Los judíos somos apenas el 0.2% de la población mundial. ¿Está bien? Y cómo hemos influenciado en la humanidad. Eso tiene que hacer que nosotros marquemos esa diferencia. Para poder marcarla, obviamente, uno tiene que nutrirse. Y sí, a veces nos parece que vivimos en un mundo injusto, en un mundo que no respeta la vida, no respeta los valores esenciales. Antes de acusar con el dedo de la situación del mundo, un desastre, tenemos que recordar que nosotros somos los responsables. Como decían, cada vez que señalas a alguien con el dedo, no debes olvidarte que hay otros 3 dedos que te están apuntando a ti. Nosotros como pueblo judío es fundamental que inspiremos a los demás. Es nuestra obligación inspirar a los demás judíos y también a los no judíos a que puedan elevar sus valores y no dejarse llevar por sus instintos, por sus pasiones, por sus conveniencias. Tener un valor de lo que es la verdad, de lo que es el ser humano para poder crecer, avanzar hacia algo mejor. ¿Está bien? Y cuando lo hagamos, entonces vamos a tener un mundo mucho mejor. Que tengan una hermosa fiesta, que terminen bien y que puedan inspirar a mucha gente de ustedes también.